Si nos vemos en términos de competitividad como país, en la región podríamos decir que estamos a media tabla. Pero si nos comparamos a nivel internacional, ocupamos nuestro puesto es 63. Estamos bastante rezagados. Y lo que nosotros observamos además, que en los últimos años hemos venido inclusive disminuyendo en ese ranking. Es por eso necesario generar políticas que mejoren la competitividad, que fomenten la asociatividad. Como resultado de esto, nosotros hemos tenido creaciones de parques industriales mediante leyes. Y en el mapa que estamos viendo, tenemos los 19 parques que han sido creados mediante leyes. Sin embargo, ninguno de ellos todavía opera, ¿no? Lo cual nos lleva a la reflexión de que implementar un parque industrial no pasa por una ley. Es todo un proceso mucho más complejo que eso. Y si nosotros vemos cuáles son los que realmente están avanzados, tenemos 3 que fueron mencionados por la ministra temprano, que es el Parque Industrial de Trujillo, que se va a enfocar en lo que es la industria de calzado y curtiembre, el de Pucallpa, que va a estar enfocado en la industria forestal, y el Parque Industrial de Ancón. Necesitamos revisar nuestra normatividad para precisamente facilitar. Se hablaba muchas veces de normativas que se hacen en escritorio, normativas que no tienen en cuenta la realidad y que no conversan y no dialogan con la actividad o con los gestores principales de estas actividades productivas, ¿no? Muestras de ello son los 19 parques industriales que han sido creados por ley, pero que no se pueden implementar, porque en realidad tenemos que enfocarnos al revés, ¿no? La ley debe ayudar. Una ley no crea un parque industrial y no hace que este funcione. Aquí nosotros estamos trabajando de la mano de la cooperación de ONUDI y tenemos precisamente dentro de los 5 proyectos que venimos trabajando con la cooperación de ONUDI, hay uno que es vinculado al desarrollo de una estrategia nacional de desarrollo de parques industriales. En esto hemos avanzado, hemos recibido la asistencia técnica de ONUDI para precisamente ver las mejores prácticas a nivel internacional y poder entregar este documento a fin de año como había mencionado. Los gobiernos regionales de Ucayali y los gobiernos de La Libertad necesitan también la transferencia de capacidades para poder gestionar adecuadamente los parques industriales que se están desarrollando en sus localidades. La necesidad de los parques industriales básicamente tiene que ver con una cuestión básica del ser humano, que es cómo convive, cómo ordena su territorio y cómo se organiza en comunidad, digamos. Entonces, muchas veces en países como la Argentina, digamos, donde el proceso de industrialización se dio tempranamente, digamos, en distintos ejidos urbanos y que eso fue generando, a partir del crecimiento de la población, generó situaciones donde se encontraban cuellos de botella desde el punto de vista logístico, la necesidad de ampliar fábricas y no había más espacio porque se habían generado viviendas alrededor de las fábricas y toda esa situación fue generando que la infraestructura se volviera ineficiente, la imposibilidad de avanzar en términos de infraestructura y finalmente esas unidades productivas lo que generaban era una imposibilidad de poder continuar con un proceso de inversión y de mejora de la productividad y la competitividad. Entonces, la necesidad primaria para nosotros de lo que tiene que ver con llevar adelante una política de parques industriales tiene que ver con eso, con la organización del territorio y entender que esa organización en comunidades es lo que facilita que el proceso de reproducción de la economía se haga de la manera más profunda y de manera más competitiva para poder garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo. La Argentina tiene alrededor de 400 parques industriales que son operativos, el 80% son públicos. No sé si saben, pero en la Argentina lo que es la legislación sobre el uso del territorio es de carácter municipal, o sea, está dividido en poder nacional, provincial y municipal. Esto le agrega alguna complejidad muchas veces a lo que es la política nacional, porque casi todos los municipios quieren tener sus parques industriales, entonces lo que nos proponemos hacia adelante y que fuimos delineando en los últimos años es entender a la política de parques industriales dentro de la estrategia general de política industrial nacional. Y esto, de alguna manera, lo que busca
es, digamos, transformar esta cosa de entender al parque como un espacio de servicios y de compartimiento de infraestructura, a pensarlo ya como espacios mucho más colaborativos, mucho más sofisticados desde el punto de vista de lo que puede ser la interacción entre los actores, principalmente vinculado a lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, o sea, compartir activos desde el punto de vista científico, tecnológico, para hacer más eficiente todo el proceso de innovación y, por otro lado, también empezar a impulsar a entender esos espacios no como espacios grises, llenos de cemento, digamos, y contaminación, sino también como un espacio que puede ser, también en convivencia con las zonas urbanas, un espacio sostenible desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Lo que tiene que ver con la política de industria 4.0, esto es algo que viene ya impulsándose hace años en distintos países del mundo. Nosotros lo que hicimos fue crear un programa general que después tiene una bajada para lo que es los parques industriales, que básicamente lo que hace es recrear un ámbito institucional de coordinación de políticas públicas. Porque seguramente pasa acá o en muchas partes, pero digo, en la Argentina muchas veces hay distintas áreas dentro de distintos organismos de gobierno que todos toman iniciativas orientadas, por ejemplo, a la innovación, a la internalización de políticas o tecnologías 4.0, pero esas políticas muchas veces no están coordinadas o de alguna manera no juegan juntas como para poder obtener un resultado mayor. Y esto pasa en lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que tiene que ver con las políticas de empleo, de capacitación, del propio Ministerio de la Producción. Entonces, lo que creamos es un ámbito institucional que coordina esas políticas, fija un horizonte y principalmente orienta instrumentos que existen a objetivos que se comparten en el marco de ese espacio institucional. El Parque Tecnológico del Litoral del Centro es una experiencia muy interesante, donde en ese mismo espacio está la universidad, está las oficinas del CONICET, que a su vez se dio el espacio para recrear ese ámbito de empresas, están las empresas y todo esto forma un ecosistema productivo que es en definitiva el que queremos apuntar y reproducir en otros parques industriales. En ese parque industrial existe, como les decía, una incubadora de proyectos para emprendedores, hay espacios compartidos de oficinas, existe una base científica de estos organismos que trabaja directamente con las empresas en nanotecnología, biotecnología. Existen ámbitos, digamos, o incentivos para la erradicación de empresas y también a partir de la cooperación en iniciativas conjuntas como para generar proyectos clusterizados. Un ejemplo de eso puede ser el caso del Lipomais, que es una empresa, una pyme que desarrolla nanotecnología y biotecnología para cremas principalmente, industria alimenticia, y le exporta a Alemania, a la India, y todo esto surge a partir de investigaciones que se hacen en el propio espacio a partir del CONICET. En esto fuimos trabajando en un programa que se llevó adelante en los últimos años con ONUDI, también en el marco de otros países de la región que fuimos avanzando, hicimos los diagnósticos, tenemos bien identificados cuáles son los principales parques donde tenemos espacios para avanzar muy rápidamente en este sentido. Y el desafío principalmente es avanzar a la segunda fase, que bueno, esto se terminó el año pasado. Para avanzar a la segunda fase, obviamente necesitamos movilizar de alguna manera algunos recursos. Y a partir de esto, tenemos algunas experiencias muy interesantes que se dieron en los últimos años. El Parque Industrial del Norte, esto es en la provincia de Buenos Aires, que es un parque totalmente ecológico. Digamos, opera reciclando su propia agua, toda la generación energética es a partir de energías renovables, de paneles solares, energías eólicas. Tiene obviamente todo un tratamiento de movilidad interna que es movilidad sustentable, con bicicletas, digo, no hay ningún tipo de contaminación, se genera todo lo que es la separación de residuos, tratamiento de lo que pueden ser residuos peligrosos y reciclado, funciona también el concepto de economía circular. Es un parque muy chico, pero que aparte al lado tiene un parque muy grande y que es muy productivo y todavía tiene espacio, entonces le es muy difícil poder traer nuevas empresas, pero realmente es una iniciativa que para mirar y poder profundizar en los próximos años. ¿Cómo ver a la industria y desarrollar la industria en Egipto? Él lo ha hecho a través de aprender haciendo. Él empezó a seleccionar a jóvenes que siempre van a ser el conductor para cualquier país que busca desarrollarse, y empezó a enviarlos a ellos, a los países más desarrollados en ese momento, para aprender las nuevas tecnologías y para saber más acerca de los componentes, de la manufactura y de los desarrollos también. Y eso nos llevó hasta los principios de los 1940, si
donde empezamos a tener una base real de la industria egipcia, que es una gran zona industrial que está con lo que está, por ejemplo, en Mahama Clopra, para hacer textiles. La segunda revolución de Egipto para la industria fue en los 70s, cuando empezamos a establecer una zona mixta industrial. La primera fue en un área localizada entre la carretera entre Cairo y Esbalea, y el 10º de Ramadán, y pues el 6 de octubre, y el Fort Jarrah, Alexandria en el norte, y así. Estas áreas han atraído a muchas industrias jóvenes y han visto al desarrollo de una base industrial muy sólida, con una implicación socioeconómica importante y con el compromiso de la implementación dentro de los garantes y los futuros recursos para Egipto. Los parques industriales se consideran una solución para acelerar el desarrollo económico, atrayendo a los negocios innovadores que pueden generar nuevos trabajos con ingresos más altos y por ende con más recursos para las instituciones. Actualmente estamos construyendo 13 zonas industriales para proveer a nuestras localizaciones desarrolladas recientemente. Este programa de localizaciones trata de sustituir los inputs de componentes que ya estamos importando de fuera de Egipto por una suma junta de $20.000 millones solamente para ponerlo en nuestros productos finales, y hemos estado identificando los primeros 20 productos. Estamos buscando inversiones apoyadas por el país para empezar a manufacturar estos componentes, y para el año 2020 llegar al nivel de localización para estos 248 productos que hemos identificado. Estamos planeando entrar fuertemente en lo que se llama la era de la industria 4.0. El octubre pasado firmamos un acuerdo con Siemens en Berlín, el 30 de octubre del año pasado, para buscar digitalización de nuestras zonas industriales que están destruidas por todas partes. Esto siendo planeado y construido en el momento, y las que han estado siendo construidas en los 70s y 60s va a revolver alrededor de manejo de desperdicios, digitalización, incluyendo el consumo de electricidad y la generación de electricidad y consumo de electricidad. En Indonesia, definimos los parques industriales como un lugar para la actividad industrial que con la industria está equipado con infraestructuras de apoyo a la industria desarrollados y operados por desarrolladores de parques industriales. Los objetivos de desarrollo para los parques industriales primero son acelerar la distribución del desarrollo industrial. 2. Aumentar el desarrollo de la industria ecológica. 3. Incrementar la competitividad de la inversión. Proveer la ubicación adecuada para la inversión en consideración de la planificación espacial. Planeamos actualizar nuestros parques industriales para mejorar la producción y eficiencia a través de automatización, el Internet de las Cosas y servicios industriales. En términos de la iniciativa, nos enfocamos en 5 sectores industriales: bebidas y alimentos, textiles y confecciones, químicos, automotrices y electrónicos. Actualmente hay
92 parques industriales operativos en Indonesia. El área total es 61.000 hectáreas. Para operar hay 11 parques industriales bajo construcción y 10 en fase de planeamiento. 56 de los parques operativos están ubicados en Java. Y el resto de ellos está en Sumatra, 22. En la isla Kalimantan, 5 parques industriales. Y Sulawesi, y desde el 2014 ha habido 29 parques industriales operativos. Las políticas de desarrollo de parques industriales en Indonesia ya se consideran equidad social, crecimiento económico y protección ambiental. 2. La tercera generación de parques industriales es coherente con el concepto de desarrollo sostenible, que se considera no solo sobre el crecimiento económico, sino también sobre la protección del medio ambiente y el apoyo de aspectos sociales, como por ejemplo la educación y el desarrollo de las nuevas áreas urbanas que están equipadas con las instalaciones sociales. 3. Indonesia considera la implementación de la industria 4.0 en los parques industriales, los cuales que se centra en 5 sectores industriales. 4. Los proyectos estratégicos nacionales para parques industriales en Java y fuera es una política para apoyar la equidad social y el crecimiento de la economía en toda Indonesia. 8.5% ha habido de crecimiento en los últimos años en Etiopía. Entonces acá Etiopía tiene una visión, la visión de ser un hub de manufactura en África para el 2025. Entonces como estrategia el gobierno ha puesto enfocarse en la inversión enfocada en áreas de prioridad y ver incentivos a la medida. Estamos pensando quién viene a nivel global. La tercera es conducir y permitir un ambiente conducivo que tenga que ver con las oportunidades y también con el desarrollo de cómo ingresar y de cómo poner en funcionamiento un parque industrial y la infraestructura. Entonces, cuando empezó a pensarse en este parque industrial, se enfocaron en 3 puntos: las reformas políticas, la segunda, un marco institucional, y la tercera, el desarrollo de la infraestructura. Entonces, en estos 3 aspectos hicimos cosas básicas para la industrialización de la revolución industrial que estamos pensando. Hemos tratado de pensar acá en una estrategia específica del sector y la implementación de un mapa de ruta especialmente para algunos sectores y también incentivos personalizados para la inversión. Estas son las áreas que estamos empezando: farmacéutica, agroproceso, textil, cueros, horticultura, turismo y energía. Esto es lo que se está enfocando a Etiopía. Tenemos 12 parques industriales. Entonces, estos 12, 7 de ellos están bajo operación en este momento y los otros son 5 que están en construcción y van a operar este año. Entonces, estos parques industriales tenemos más de 65.000 que han sido estos hubs. Ha habido muchas oportunidades para los jóvenes, porque en Etiopía más del 65% de la población es joven. Entonces ha creado gran oportunidad para catalizar la revolución industrial en Etiopía. La otra se mencionó también en la apertura. Estamos implementando el desagüe cero líquido. En todos los parques que estamos construyendo no hay ningún residuo que salga del parque industrial. Va a ser tratado y va a ser reutilizado otra vez. Entonces no hay ninguna manera de contaminar el área. El parque industrial es un parque industrial ecológico.
tecnológico. Entonces, como les había mencionado, los jóvenes que tenemos aquí es gente que es una fuerza laboral joven, competitiva y capaz, y que también puede desarrollarse y desenvolverse con productividad. Entonces, ahora ahí tenemos un gran acceso a mercados grandes en toda África. Como ustedes pueden ver, tenemos acá un acceso duty free, sin impuestos, y también a la integración a la cuota de AGOA y también a los mercados, estas alianzas. Y también tenemos incentivos hechos a la medida para los inversionistas extranjeros. Tenemos fiscal o no fiscal, y todas las oficinas fiscales están dentro del parque. Nosotros en los últimos años venimos llevando también una política de desarrollo de centros tecnológicos privados, donde se otorga un push-up inicial a esos emprendimientos en la medida que sean en parques industriales, y después es el sector privado quien opera ese centro tecnológico dentro de un parque industrial y que tiene que buscar una autosustentabilidad económica a partir de prestar servicios sobre la base de lo que son las necesidades de las ofertas del parque, digamos, ¿no? O sea, eso se hace a partir de un plan de mediano y largo plazo, donde en función de las empresas y las necesidades se busca una orientación para lo que puede ser ese centro tecnológico, ya sea necesidades de impresión 3D o de diseño, o lo que puede ser servicios vinculados a la robotización o la innovación. Digamos, el perfil de cada uno de esos centros tecnológicos en esas iniciativas puramente privadas depende también de la configuración de empresas. El parque de Hawassa es el primer parque industrial. En este parque empezamos cuando empezamos a construir la infraestructura, y hemos tenido también, el inversionista comentó sobre la infraestructura y también la operación que teníamos que tener dentro de este parque industrial. Entonces es un servicio que da todo en una sola parada, ¿no? One stop. Cuando decimos el servicio, todas las oficinas de inmigración del gobierno, SUNAT, todas las oficinas como bancos, inmigración, aduanas, todo está dentro de este parque industrial. Entonces el inversionista no va a ser vulnerable al salir de este parque industrial. Entonces quiero enfocarme en satisfacer las necesidades del inversionista, especialmente desde el punto de vista del parque industrial. Eso es lo básico, ¿no? Satisfacer al inversionista. Y la clave acá es la integración, porque usted necesita no solamente integrar las diferentes industrias dentro del mismo cadena de suministro, o los componentes que tienen que estar incluidos en el producto final, sino, por ejemplo, hay una ciudad de mueble y acá tenemos todos los componentes asociados que se necesitan para el proceso completo, desde la goma, desde las telas, todo, incluyendo también las pinturas. Tenemos un centro de tecnología y tenemos un instituto y tenemos una escuela técnica para este tipo de industria específica, y finalmente aún un hospital para incluir también todo el ciclo. Tenemos un centro comercial bien grande para la gente que viene, y también los compradores también internacionales para que vengan, y hay un hotel para que se queden dentro de esta ciudad. Es por eso que cuando pensamos también en tener un gran espacio cerca al mar en Tiumata, que son 4.5 millones de metros cuadrados, la integración es la clave. Al menos en la Argentina los más exitosos son los que se han administrado por el sector privado. El Estado generalmente lo que hace es brindar el espacio, ayudar desde el punto de vista de lo que es la organización, la puesta en valor de ese parque, movilizar recursos como para poder acompañar al sector privado en las inversiones que son necesarias, principalmente en todo lo que tiene que ver con utilidades, digamos, o sea, todo lo que tiene que ver con conexión a redes de gas, agua, logística. Pero nosotros siempre lo que buscamos es que esa administración después sea gestionada por el sector privado, y sí los ayudamos a hacerlo de manera exitosa, porque también es un desafío muy grande, como cualquier consorcio de edificio, digamos, tiene sus desafíos, y si ya eso está desde el inicio mal diseñado, mal definido cuáles son las responsabilidades en cada caso, cómo tiene que contribuir cada uno, los comportamientos que se tienen que dar dentro de ese parque, después eso a la larga termina generando varios problemas. El mayor imán para los inversionistas es que un edificio
la infraestructura en un periodo corto, entonces solamente vienen a un lugar donde pueden jugar. En un periodo de 3 meses ya empiezan a exportar. Ese es un buen imán para eso, ¿no? Lo otro es enfocarse en inversionistas ancla. Cuando empezamos en Habasa, teníamos acá con las compañías PBH y los demás los siguen, ¿no? A ese ancla. Ese es el segundo imán para eso. El tercero es no solamente un incentivo fiscal, sino también algo como cortar la burocracia que teníamos en nuestra oficina, como hacer que sea bueno para el inversionista. Y después somos jóvenes. El 65% de la población en Etiopía somos jóvenes, entonces somos 110 millones, entonces más de que 65% son jóvenes. Eso también es un imán para el inversionista. El cuarto es la universidad. Casi todos han sido hay una universidad ahí alrededor, entonces esto también es un imán que tenemos en nuestras manos. Hay muchos incentivos que se han dado al sector privado para atraer la inversión, especialmente en áreas menos desarrolladas como en la parte de arriba de Egipto. Como ustedes conocen Egipto, la geografía de Egipto, el Upper Egypt es casi el sur de Egipto. El gobierno ha dado toda la infraestructura para estas juntas y también han dado la tierra gratis, incluyendo toda la infraestructura, desde electricidad, agua, desagüe, tratamiento y todo. Ni siquiera $1 por metro cuadrado, todo gratis. Con este objetivo ha habido un impacto social de los habitantes de esta parte de Egipto, dándoles oportunidades de tener un empleo decente y para sus familias. La ubicación del parque industrial es básica, pero el tema es que cuando se mueve rápido el mercado, o sea, cuando obviamente se hace pública el interés de una iniciativa, un parque industrial, inmediatamente comienzan a aparecer intereses de terceros en alrededor, pensando que va a haber un incremento del precio de los terrenos. Y ahí el accionar del Estado tiene que ser de manera muy, muy rápida, acelerada, porque en la medida en que no se llegan a ocupar territorialmente para los fines para los cuales ha sido diseñado, se generan estas tentaciones de inclusive traficantes de terrenos o ocupaciones, pensando de que eso va a generar un aumento en el valor del terreno por eso.